Ya, ahí sí. Como por ejemplo es el caso del acero que mencionaba yo respecto a estas aleaciones del enlace metálico, en las cuales, por ejemplo, el acero al carbón lo que hace es fundamentalmente mejorar las propiedades de dureza del metal, en este caso del fierro, y otorgarle, digamos, propiedades muy interesantes desde el punto de vista de su uso, por ejemplo, en cuchillos, herramientas, etc. Seguramente tienen que haber visto ustedes varias aleaciones en las herramientas típicas, como por ejemplo las llaves, los martillos, elementos metálicos que están en engranaje, etcétera, de cromo vanadio. También, eso le otorga una gran durabilidad, resistencia mecánica, y bueno, como digo, considera justamente esta mezcla de elementos que retienen las propiedades del estado metálico original, ¿ya? Em, Profe, hay compañeros que quieren entrar. sí, sí, ya lo he admitido, pero no entro. Ahí entra, ya. Em, entonces, desde el punto de vista de la estructura, este tipo de enlace tiene una estructura cristalina. ¿Qué significa eso? ¿Ya? No se confundan, digamos, cuando hablamos de una estructura cristalina, que tiene la estructura de un cristal desde la óptica de lo que nosotros conocemos como un cristal, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? Acá hay un vaso, esto a veces dice que es de cristal, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando justamente de una estructura que tiene una geometría, una geometría específica. Vamos a ver en el capítulo posterior que esta geometría tiene que ver con la geometría molecular, y esa geometría dice relación con la arquitectura de la molécula. Si la molécula es un cubo, o si es efectivamente un trapecio, o es una pirámide invertida, etc. Ya tienen estructura, a eso se le denomina, ¿cierto?, una estructura cristalina que tiene una estructura geométrica específica, ¿ya? Y los átomos entonces, por lo tanto, se distribuyen de manera geométrica en estas distintas posiciones tridimensionales dentro de una red. Y esa red, de alguna manera, establece que los vértices de esta red están ocupados justamente por los átomos del metal, ¿ya? Y los electrones de valencia, que son estos, ya sabemos, estos electrones que están en la capa más externa, entonces del átomo, de alguna manera viajan, se mueven, circulan a través entonces de esta región de iones positivos, que genera justamente esta estructura cristalina, esta red geométrica donde están los átomos metálicos y los electrones circulan. Eso es justamente lo que explica por qué los metales, como por ejemplo en el caso del cobre, es un buen conductor de la electricidad, porque obviamente los electrones son capaces entonces de circular a través de esta red metálica, red de enlaces metálicos, donde tiene obviamente esta estructura que le permite circular de manera medianamente libre, con poca resistencia. Entonces uno habla que efectivamente ciertos metales le ofrecen poca resistencia a la corriente eléctrica, a la circulación finalmente de los electrones, ¿ya? Entonces el modelo gas electrónico que existe para estos metales es justamente una red tridimensional de iones positivos que están en posiciones relativamente fijas, porque obviamente son estructuras geométricas donde ya dijimos que en cada uno de estos puntos de los vértices de esta red están justamente los átomos metálicos. Y está un mar de electrones que eventualmente están uniendo estos iones positivos. Ya acuérdense que aquí estamos hablando también de iones metálicos que están unidos justamente gracias a esta estructura cristalina y a estos electrones que están de alguna manera generando la contraposición de carga, ¿ya? Aquí están los iones positivos, que son los metales que tienen carga positiva, fierro siempre tiene carga positiva, o aluminio, o qué sé yo, cromo, o cualquier otro de los elementos metálicos que están ahí, pierden electrones, y esos electrones finalmente son los que están, ¿cierto?, circulando, viajando a través de estos iones, ¿ya?
Ahí se Profe, ve, no ¿sí? está cambiando la diapo. Está pegada en la que dice enlace metálico, metales y aleación. Qué raro. ¿La ven ahí cambiando, no? No. No, no. No, tiene que elegir compartir pantalla, pero la pantalla, no no la ventana. Ahí. ¿La ven ahí? ¿Cómo No. cambia? No, sigue la misma. A la internet está bien. Profe, ponga compartir pantalla, pero sin... no comparta la ventana. Si comparte la ventana siempre se queda pegada en la misma. Tiene que compartir pantalla la primera opción. A ver si es la red la que está con problemas porque la pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a ver si hay un problema de conexión, me avisan. Ya. Ahí sí. Ahí sí se ve, sí. Ahí está cambiando. Ya. Entonces, quedamos acá. Aquí se ve efectivamente una imagen que permite identificar un poco lo que estábamos comentando, ¿cierto? Una red cristalina donde cada uno de estos átomos metálicos está dentro de una red cúbica. Cada uno de estos conforma entonces en los vértices de este cubo tridimensional y los electrones, como se aprecia acá, están dando vueltas de manera libre, ¿cierto? O medianamente libre con la menor resistencia al paso de estos electrones, producto justamente de las características de este enlace metálico, ¿ya? Claramente estos metales, dependiendo de cuál sea las características de esta red cristalina y de esta estructura geométrica, le confieren al metal una mayor o una menor capacidad, ¿cierto? Como ya dijimos, de poder conducir la corriente eléctrica. Por eso que efectivamente el cobre es uno de los mejores o de los más importantes metales que se usan justamente para transferir o para transmitir corriente eléctrica. Ya es un muy buen conductor. Se me perdió ¿dónde está los participantes? ¿Así están todos? ¿Sí? ¿No hay nadie que esté en espera? No, ya. Bien. Ya. Aquí vemos entonces una alegoría de lo que habíamos comentado recién. Entonces aquí tenemos los tres tipos de enlaces. El enlace metálico, esto es una alegoría, ¿cierto? En inglés, ¿no? Que habla del bonding. Entonces aquí metallic bonding, donde están todos estos cachorros, ¿cierto? Compartiendo eventualmente los huesos aquí, pero cada uno en su posición fija. El covalent bonding, que en definitiva no están compartiendo en igualdad de condiciones, y aquí el ionic bonding, donde en definitiva tenemos a uno gordito, ¿cierto? Que se llevó todos los electrones, como el caso del cloro, por ejemplo, con el sodio, y el sodio le entregó el hueso, ¿cierto? Al cloro, y finalmente él quedó cargado positivamente y el cloro quedó cargado negativamente, ¿ya? Eso es lo típico que hemos visto hasta ahora en términos de resumen para estos tres tipos de enlaces químicos que estamos viendo, ¿ya? Bueno, pasamos entonces al otro, a la otra parte del capítulo.
donde lo que vamos a ver ahora es justamente, no se olviden que estamos en el capítulo del ozono, por lo tanto, si bien es cierto, hemos estado ahora hablando de los enlaces químicos, esto es fundamentalmente para poder entender cómo interactúa la radiación electromagnética con la materia, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un fenómeno que es muy importante, sobre todo en la física, que es la interacción de la radiación electromagnética y la materia y la dualidad que existe en este concepto de onda y partícula, ¿ya? Seguramente lo van a ver también en física, en el cual nosotros visualizamos la radiación electromagnética como si estuviera constituida por partículas, ¿ya? Y esas partículas normalmente están empaquetadas, están unidas en lo que se denominan cuantos de energía. Ya por eso se habla entonces de que la energía está cuantizada porque vienen cuantos de energía, vienen paquetes específicos de energía que se llaman fotones. Esto es lo que se conoce normalmente como la teoría cuántica, ¿ya? Sin embargo, la radiación electromagnética normalmente se ha explicado históricamente desde una perspectiva más bien mecánica, ¿ya? Asociado a su carácter dual, fundamentalmente porque la radiación electromagnética se puede explicar como si fuera una onda, y desde ese punto de vista entonces la mecánica clásica la explica, ¿cierto?, como si fuera un fenómeno ondulatorio, ¿ya? Y al mismo tiempo entonces tenemos este modelo ondulatorio que nos habla de la radiación electromagnética como si fuera una onda. Y tenemos también este modelo cuántico que nos habla, ¿cierto?, de que la energía está cuantizada, está en paquetes de energía que tienen una determinada cantidad de energía, un determinado valor de energía, ¿ya? Entonces, en este dos tipos de formas de enfrentar el comportamiento, de explicar el comportamiento de la radiación electromagnética, aparecen estos dos modelos: el modelo clásico, ondulatorio, de la física mecánica, y el modelo cuántico de los fotones de energía de la física cuántica, ¿ya? Si hay alguno de ustedes que conozca el piano como instrumento, es más fácil darles una explicación. Vamos a ver ahora. El piano es un instrumento que la mayoría de la gente cree que es un instrumento de cuerda, ¿ya? Sin embargo, el piano es un instrumento de percusión. Lo que uno hace es percutir, ¿cierto?, pegarle mecánicamente, como si fuera un martillo, a una tecla, y esa tecla percute una cuerda, ¿ya? Pero finalmente termina siendo un instrumento de percusión. Entonces, imagínense ustedes las teclas del piano como si fueran finalmente fotones, ¿ya? O sea, en definitiva, cada una de esas teclas tiene obviamente una energía, una longitud de onda y una frecuencia que está asociada. Cada vez que uno pulsa una tecla, percute una cuerda, esa cuerda tiene un espesor, un grosor, está hecha de un material que efectivamente tiene una energía asociada, ¿ya? Por lo tanto, tantas teclas que uno tiene, tantas distintas unidades de energía podríamos tener. Es como si fueran estos cuantos de energía, ¿ya? Sin embargo, una persona que tiene talento musical y que ya ha aprendido a tocar el piano, toca armónicamente, ¿cierto?, estas teclas, pero uno ya no siente cada una por separado. Lo que uno siente es una melodía, una armonía. Bueno, justamente esa armonía, esa melodía que uno identifica como un continuo, correspondería entonces al modelo ondulatorio mecánico, donde efectivamente uno no identifica cada uno de estos cuantos de energía por separado, sino que uno identifica obviamente ya la continuidad. Esa dualidad que justamente es la que estábamos hablando recién. Por eso que aquí, cuando uno habla de energía electromagnética, que estamos hablando acá, estamos hablando de una energía que tiene asociado una frecuencia, ¿ya?, o una longitud de onda, ¿ya? Y bueno, para pasar obviamente de frecuencia y longitud de onda se utiliza esta ecuación. H justamente es la constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 joules por segundo.
nu, que corresponde a la frecuencia de la radiación electromagnética, o la misma fórmula se puede expresar en función de la velocidad de la luz, c, y en función de la longitud de onda de esta radiación electromagnética, y obviamente se usa también la constante de Max Planck, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que la energía es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿ya? Y frecuencia y longitud de onda son conceptos que ustedes conocen. De todas maneras, yo se los puedo repasar aquí. La longitud de onda corresponde justamente a la distancia que existe entre dos sucesivos pics, y por lo tanto, como es distancia, tiene unidades de longitud. Se denota por esta letra griega, lambda. Y nuestros ojos son sensibles fundamentalmente a longitudes de onda que están entre los 400 y los 700 nanómetros, o entre los 400 por 10 elevado a menos 9 metros y 700 por 10 elevado a menos 9 metros, ¿ya? Estamos hablando de nanómetros, 400 a 700 nanómetros. Por eso estamos usando esta unidad para expresar, ¿cierto?, el rango de longitudes de onda en la cual nosotros podemos ver, ¿ya? Entre 400 y 700 nanómetros. Y frecuencia de la luz es el número de ondas que pasan por un punto fijo. Si yo miro por un punto fijo, ¿cierto?, y veo cuántas ondas están pasando en un determinado tiempo, en un segundo, encuentro entonces las unidades de frecuencia, que son segundo a la menos una, o hertz, ¿ya? Y se denota por la letra griega nu. Entonces, volvemos a repetir, energía es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿ya? La relación, como veíamos acá, entre frecuencia y longitud de onda puede pasar directamente por la velocidad de la luz, ¿ya? Cuando estamos hablando entre frecuencia y longitud de onda, donde la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, 300.000, ¿cierto? Kilómetros por hora, o 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y hablamos entonces, a una menor longitud de onda tenemos una mayor frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, para la luz roja tenemos 700 nanómetros y una frecuencia de 4,3 por 10 elevado a 14 Hz. Cuando hablamos de la luz violeta, que está en el otro extremo del espectro electromagnético, tenemos una longitud de onda de 400 nanómetros y una frecuencia de 7,5 por 10 elevado a 14. Fíjense que el exponente, el orden de magnitud en Hertz, permanece invariable, sin embargo lo que varía fundamentalmente es este número, o sea, entre 4,3 y 7,5 por 10 elevado a 14 Hz, ¿ya? En ese sentido, una onda de radio, por ejemplo, una onda de radio FM, que está normalmente en el orden de los megahertz, por ejemplo, cualquiera de las sintonías que uno sintonice, ¿cierto?, en una radio va a tener del orden de los 100 a 120, 180 megahertz. Son bandas que están definidas, ¿cierto? En este caso normalmente se ofertan por las oficinas, los ministerios de telecomunicaciones, para poder usar entonces una banda específica en megahertz. Y en términos de su energía, podemos calcularla. La energía de una onda de radio es 6,63 por 10 elevado a menos 34 joules por segundo, que corresponde a la constante de Planck, multiplicado por 100 MHz, 100 por 10 elevado a 6 segundo a la menos 1, y nos da 6,63 por 10 elevado a menos 26 joules. Esto es la energía que tiene entonces una onda de radio, ¿ya? Veamos cuánto tiene de energía una radiación solar, en este caso de radiación ultravioleta, que tiene obviamente 300 nanómetros en términos de su longitud de onda, ¿ya? Esto corresponde a una frecuencia de 1 por 10 elevado a 15 segundo a la menos 1. Vamos de nuevo calculando la energía. La energía nos da 6,63 por 10 elevado a menos 34 joules por segundo, que es la constante de Planck. Y aquí tenemos entonces la frecuencia, 1 por 10 elevado a 15 segundo a la menos 1, y nos da 6,63 por 10 elevado a menos 19. Fíjense los órdenes de magnitud. El valor es el mismo,
Sin embargo, los órdenes de magnitud, estamos hablando de que son un fotón de luz de radio ultravioleta, de radiación ultravioleta, es 10 millones de veces mayor que la de un fotón de radio. Claramente, cuando nosotros vamos eventualmente, ¿cierto?, en el verano a la playa y la gente lleva una radio, estamos recibiendo en ese minuto en esa radio, por algo la recibimos, ¿cierto?, la frecuencia, estamos recibiendo, entonces, esos 100 MHz en la frecuencia, estamos recibiendo estos 6,63 por 10 a la menos 26 joules, ¿ya? Sin embargo, obviamente nadie se quema ni nadie se broncea, ¿cierto?, con la onda de radio, ¿ya? Sin embargo, claramente con una onda de radiación electromagnética que tenga radiación ultravioleta, que corresponde entonces a una energía de 6,63 por 10 a la menos 19, obviamente entre esta y esta energía tenemos obviamente 10 millones de veces más energía, ¿ya? Y obviamente que con ese nivel de energía efectivamente sí que se puede producir obviamente un daño a la piel, una peligrosidad que puede redundar incluso, como ustedes ya saben, en cáncer a la piel, ¿ya? Bueno, siguiendo con esto entonces, cada segundo en el Sol se convierten del orden de 5 millones de toneladas de materia en energía. Ahí ocurren una serie de reacciones termonucleares en el Sol, lo cual está transformando justamente esta cantidad de toneladas de materia que está obviamente fundiéndose y produciéndose estas reacciones termonucleares finalmente en energía. Y por tanto, esa radiación es eliminada desde el Sol hacia el espacio, que obviamente llega en un amplio rango de radiación electromagnética con obviamente energía muy distinta. Sabemos que los prismas nos permiten identificar, ¿cierto?, el espectro de colores. Dentro de ese espectro de colores, cada color puede identificarse, ¿cierto?, con una longitud de onda determinada, ¿ya? En ese sentido, entonces, sabemos, por ejemplo, que el Sol emite radiación infrarroja, radiación visible, radiación ultravioleta y radiación finalmente cósmica, ¿ya? Las diferentes intensidades de esta radiación permiten entonces identificar cuáles son las energías que están llegando desde el Sol. La radiación solar ultravioleta, que es la que nos interesa fundamentalmente focalizarnos en esa, puesto que obviamente son las que tienen que ver con las moléculas que estamos estudiando, o sea, la interacción, dije al principio, entre la energía, en este caso radiación ultravioleta, y las moléculas. ¿Qué moléculas? Bueno, las moléculas de ozono, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de su efecto biológico, podemos identificar 3 tipos de bandas de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta UVA, que es la UVA larga o luz negra, que está entre 320 y 400 nanómetros, que es la de menor energía, acuérdense. La que tiene mayor longitud de onda es la que tiene menor energía, son inversamente proporcionales. La UVB, que es la radiación ultravioleta media o bronceante, que es la típica que obviamente se produce el bronceado fascinante del verano, entre 280 y 320 nanómetros. Y finalmente la radiación UVC, que es obviamente la de mayor energía, la radiación de ultravioleta de onda corta o germicida, que es entre 200 y 280 nanómetros, o sea, la que tiene la menor energía, la menor longitud de onda y por ende la mayor energía, ¿ya? Esta radiación UVC o germicida se llama así justamente porque es una radiación que se usa a nivel industrial para eliminar microorganismos, todo tipo de microorganismos. Es una radiación que se utiliza, por ejemplo, para esterilizar instrumentos médicos, para esterilizar también alimentos, por ejemplo, alimentos como la frutilla, la frambuesa, los berries en general, que son frutas muy delicadas, que se rompen fácilmente, se dañan, digamos, y se pueden eventualmente, puede variar, digamos, mucho su valor desde el punto de vista de un producto de exportación,
en vez de usar obviamente los métodos típicos tradicionales como son, por ejemplo, la eliminación de microorganismos con shock térmico o la esterilización por calor o por vapor, que sería muy dañino en este caso. Se utiliza un tipo de esterilización con radiación de alta energía, como es la ultravioleta germicida o de onda corta, ¿ya? Lo mismo se puede usar, como ya dije, para esterilizar distintos tipos de instrumentos quirúrgicos o material, digamos, que se use en hospitales, o incluso también para esterilizar agua. Se puede justamente hacer pasar una capa de agua a través de una columna donde está siendo irradiado con este tipo de radiación ultravioleta, y podemos entonces eliminar los microorganismos sin necesidad de usar cloro, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente el espectro electromagnético y sabemos que nosotros solamente vemos en esta fracción del visible, y esa fracción del visible corresponde justamente a esta zona del espectro entre 400 y 700 nanómetros, ¿ya? Este espectro visible es el que son capaces de excitar la retina que tenemos, ¿cierto?, en nuestro sistema ocular. Nosotros no vemos en la región ultravioleta, menos obviamente en las regiones más energéticas, que son rayos X y rayos gamma. Sí, obviamente, tenemos obviamente equipos, aparatos para poder ver en visión nocturna, por ejemplo, en la zona infrarroja, ¿ya? Que es obviamente fundamentalmente calor, ¿ya? Entonces, la radiación infrarroja, luego microondas y finalmente las ondas de radio. Si ustedes se fijan en la longitud de onda, tenemos acá longitudes de onda de tamaños muy pequeños, en el orden de los 10⁻⁻2 nanómetros, ¿ya? Para radiación de alta energía, de gran 10⁻⁻XIX Hz, valores muy altos de frecuencia. Y por el contrario, en el otro extremo tenemos ya las ondas de radio, que están en el rango de los metros, 10⁻⁴ metros, ¿ya? Y obviamente con valores de frecuencia, ¿cierto?, que están apenas en los kilohertz, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la frecuencia y la longitud de onda como variables inversas de esta energía que tienen obviamente las distintas ondas electromagnéticas, ¿ya? Como sabemos, hay varias especies, varios digamos, animales que son capaces de tener una visión infrarroja. Son aquellos animales que justamente viven de noche, tienen sus hábitos nocturnos, y por lo tanto entonces se han adaptado su retina específicamente a ver en esas condiciones de baja luz, viendo fundamentalmente la emisión de energía infrarroja de los cuerpos, en este caso de su presa. Y por lo tanto entonces son depredadores nocturnos que miran, ¿cierto?, esta radiación infrarroja que corresponde a la emisión de calor de sus víctimas, ¿ya? Bueno, como ya sabemos entonces, vuelvo a repetir, entre 400 y 700 nanómetros es la longitud de onda que nosotros vemos, ¿ya? Y ahí tenemos justamente el movimiento ondulatorio, la longitud de onda larga correspondiente a una frecuencia baja, y la longitud de onda corta correspondiente a una frecuencia larga, ¿ya? Pensando justamente en la característica, ¿cierto?, de movimiento ondulatorio, como habíamos visto antes, desde el punto de vista de la teoría esta de la dualidad onda-partícula, ¿ya? Acá vemos una cosa muy interesante que tiene que ver con la intensidad relativa de la radiación electromagnética, que está graficada acá en el eje Y. Y aquí en el eje X vemos justamente la radiación respecto de la longitud de onda en nanómetros, ¿ya? Entonces podemos ver aquí que el 8% de la longitud de onda corresponde específicamente a radiación ultravioleta. El 39% corresponde
a la radiación visible, y el 53% corresponde a la radiación correspondiente al IR. O sea, en otras palabras, nos está diciendo aquí claramente que la mayor radiación que llega desde el Sol, ¿cierto?, llega fundamentalmente en radiación infrarroja. ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón? Bueno, obviamente que lo que interesa aquí es fundamentalmente aumentar la temperatura de nuestro planeta, ¿ya? La mayor cantidad de radiación del Sol entonces se absorbe fundamentalmente por los océanos y por la superficie terrestre, calentando nuestro planeta. Por eso el planeta tiene, obviamente, como vamos a ver en adelante, ¿cierto?, una temperatura aproximadamente de 15 grados Celsius en promedio, que no se corresponde con la temperatura que debiera de tener el planeta respecto de la distancia que tiene al Sol, ¿ya? Debería ser una temperatura bastante más fría. Sin embargo, tiene esta temperatura de 15 grados justamente por las características que vamos a ver ahora de nuestros gases de efecto invernadero, y dentro de ello, obviamente, estamos hablando de la capacidad que tiene nuestro planeta para capturar la energía, ¿cierto?, del Sol, ¿ya? Entonces, 53% de la energía se gasta en calentar la superficie del planeta. El 39%, y fíjense que llega con la máxima intensidad de radiación, o sea, en definitiva están llegando muchos más fotones por minuto de radiación correspondiente al visible, porque justamente es la que nosotros somos capaces de mirar, ¿ya? Entonces, obviamente, la que llega de mayor intensidad es a la cual nosotros nos hemos adaptado como especie, ¿cierto?, para observar al mundo, aquella que llega con mayor intensidad, que es justamente la de la radiación visible. Y obviamente que llega un cierto porcentaje de 8% de radiación ultravioleta que pasa, ojo, además de tener, o a pesar de tener, ¿cierto?, esta capa de protección que es la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. O sea, algo de radiación igual pasa, ¿no? Bueno, entonces vemos esta intensidad que hablábamos recién, donde los porcentajes que estamos señalando nos indican que gran parte de la radiación ultravioleta es bloqueada, ¿cierto?, por los alótropos del oxígeno, o sea, fundamentalmente el ozono y el oxígeno, los cuales están presentes de manera permanente en la atmósfera, como ya hemos visto, ¿ya? Ahora, si es que solamente ocurriera interacción del oxígeno con la radiación ultravioleta, entonces estaríamos siendo de alguna manera protegidos de la radiación correspondiente a longitudes de onda que son solamente, como vemos acá, menores a 242 nanómetros, ¿ya? ¿Qué reacción química ocurre ahí? La destrucción del oxígeno. Un fotón, ¿cierto? Un fotón de energía que llega desde el Sol es capaz de romper el doble enlace que está en la molécula de oxígeno y generar, vamos a poner ahí un puntito, porque la verdad es que es un oxígeno, vamos a adelantar una palabra, ¿cierto?, que clasifica este tipo de elementos, un oxígeno radicalario. Este es un radical libre. ¿Por qué se llama así? Porque justamente esta especie química lo que va a intentar es rápidamente unirse a otro oxígeno. Se hace esa cosa rara ahí. A otro oxígeno que tenga también un electrón de menos, para poder, obviamente, entre estos dos, nuevamente formar un oxígeno molecular, ¿ya? 1, 2, ¿ya? Y completar, obviamente, los electrones que le faltan. Por lo tanto, este es una especie química muy reactiva, este radical libre de oxígeno, y que intentará rápidamente juntarse con otro oxígeno radicalario para volver a formar oxígeno molecular, ¿ya? Entonces, como tiene un doble enlace, esta es la razón por la cual este oxígeno se rompe a longitudes de onda
de 200, menores a 242 nanómetros, o sea, longitud de onda que tiene mayor energía. Si solamente estuviéramos protegidos por este oxígeno, claramente habría radiación electromagnética que estaría en el rango todavía de la radiación ultravioleta de 242 a 320 nanómetros, que obviamente es obviamente energía todavía dañina desde el punto de vista cierto de la vida. Y por lo tanto, obviamente, que tiene que haber otra molécula que sea capaz de absorber esa energía entre 240 y 320 nanómetros, y en ese caso, justamente, quien la absorbe es el ozono. El ozono, en este caso, es capaz entonces también de nuevo de recibir un fotón de energía de radiación que es menor a 320 nanómetros, que es una energía un poco más baja que la energía que teníamos antes en el caso del oxígeno, ¿ya? Y romper entonces el ozono en un oxígeno molecular y nuevamente en un radical de oxígeno libre, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Que como sabemos, el oxígeno, acuérdense, tiene obviamente un enlace doble, sin embargo, el ozono tiene, como ya sabemos, un enlace simple. Por lo tanto, es justamente sobre este enlace simple que actúa, ¿cierto?, este fotón, ¿ya? Este fotón que llega desde el Sol, de la radiación electromagnética del Sol, rompe primero que nada este enlace simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente es un enlace que es más débil, es un enlace que tiene menor energía respecto del oxígeno. Por lo tanto, el ozono es una molécula que es más reactiva que el oxígeno, ¿ya? Porque tiene obviamente un enlace simple que puede romper primero antes de romper el enlace doble, ¿ya? ¿Estamos? Y por eso, obviamente, entonces, interactúa con radiación electromagnética de menor energía, ¿ya? Protegiéndonos, afortunadamente, entonces, de la radiación ultravioleta, tanto en el rango más bajo, ¿cierto? O sea, como dijimos, 240 hasta 300 nanómetros en el caso anterior, ¿cierto? Menor a 240 nanómetros, y posteriormente, como ya dijimos, ¿cierto?, en longitudes de onda menor a 320 nanómetros. ¿Ya? De esa forma tenemos entonces una buena zona del espectro que estamos protegidos justamente por un lado por el oxígeno y por otro lado por el ozono. ¿Ya? Chuta, se pegó ahí. Bueno, al graficar la concentración de ozono en la atmósfera en función de la altitud, vemos lo que ya habíamos comentado anteriormente, que la máxima concentración de ozono se encuentra aproximadamente ahí en una zona específicamente de la estratosfera que corresponde más o menos a un máximo de 20-25 kilómetros de altura, ¿ya? El 91% de la concentración de ozono de la atmósfera, particularmente obviamente de la estratosfera, se encuentra justamente entre los 10 y los 50 kilómetros de altitud, con ese máximo más o menos a los 25 kilómetros de altura, ¿ya? Aquí podemos ver la curva, la gráfica. Aquí estábamos graficando en el eje Y la altitud y en el eje X la concentración de moléculas de ozono por metro cúbico. Ustedes pueden ver ahí que hay una variabilidad. Si se fijan, a nivel de los primeros, más o menos aquí está, voy a trazar yo una línea, ahí está más o menos los 25, más o menos esto está por ahí, por los 20 kilómetros por ahí. Ustedes ven que aquí hay en esta zona de acá, hay una gran variabilidad, ¿ya? Porque obviamente la concentración es dependiente de obviamente las condiciones de radiación solar, las condiciones meteorológicas, etc. Sin embargo, ya a la altura de la capa de la estratosfera, donde está obviamente el máximo de concentración, prácticamente ya se mantiene constante en una buena parte de la curva, y ya posteriormente cuando estamos en la exósfera, prácticamente ya esto se vuelve a poner bastante, con un margen, digamos, de variabilidad bastante mayor, ¿ya?
Entonces, ustedes pueden ver aquí que la concentración es bastante constante en los primeros 10.000 metros, que es obviamente la troposfera, y después posteriormente comienza a aumentar lentamente hasta llegar al máximo que corresponde a los 25 kilómetros de altura aproximadamente, 20-25, donde está obviamente la estratosfera, ¿ya? Y por eso que obviamente ahí es donde se encuentra el máximo de reactividad del ozono también, con la radiación electromagnética que llega desde el Sol, ¿ya? Bueno, los efectos biológicos, obviamente, que tiene la radiación ultravioleta, va a depender de la intensidad de la radiación ultravioleta, o sea, en definitiva, cuántos fotones de radiación ultravioleta están llegando por minuto, de la sensibilidad del organismo. Obviamente hay organismos que son mucho más sensibles que otros a la radiación ultravioleta, pero en general la información que vamos a ver ahora a continuación en un gráfico nos muestra que la radiación solar que tiene longitud de onda de menor a 300 nanómetros está totalmente filtrada por los alótropos del oxígeno, o sea, por el oxígeno y el ozono, y por lo tanto nos protege de la vida. De hecho, a nivel primigenio, cuando se formó la vida en este planeta, la vida no se formó hasta que obviamente no hubo una atmósfera que fuera capaz de justamente protegernos de la radiación ultravioleta, sino cualquier forma de vida, cualquier molécula que era construida, que intentaba construirse en ese momento, inmediatamente sufría una destrucción producto de este tipo de radiación de alta energía. Por lo tanto, hasta que no se formó primero el oxígeno, producto obviamente de una cantidad importante de oxígeno que se fue acumulando en la atmósfera y que finalmente llegó hasta la estratosfera, se rompió y generó obviamente moléculas de ozono, y se comenzó obviamente a generar esta capa de protección de radiación ultravioleta. No hubo posibilidades de que se formara vida en nuestro planeta, ¿ya? Primero se tuvo que formar esta capa protectora, ¿ya? Y ustedes ven aquí que efectivamente a partir de 300 nanómetros hacia abajo es absorbido, justamente ya dijimos de 320 nanómetros hacia abajo, es absorbido por el ozono, y de 240 para abajo es absorbido por el oxígeno. Por lo tanto, estamos protegidos en esta zona donde justamente corresponde a la máxima sensibilidad, ¿ya? De las especies vivas, y donde estamos hablando de la máxima intensidad. O sea, ustedes ven aquí, esto es bajo la superficie de la capa de ozono y esto es por sobre la superficie de la capa de ozono, y aquí vemos que prácticamente no hay ninguna absorción, ¿ya? Sin embargo, debajo la curva cae violentamente, ¿cierto?, en estas longitudes de onda, ¿ya? Justamente porque está protegido por la capa de ozono. Los astronautas, los pilotos de aviones supersónicos que viajan a alturas que están por sobre los 10.000 metros, atraviesan la capa de la tropopausa y entran a la estratosfera, tienen que usar obviamente cascos que protejan justamente con viseras especiales que son a prueba de radiación ultravioleta para que se evite justamente el daño ocular o el daño a la superficie, ¿cierto?, de la cara. Ya, por lo tanto, es muy importante en ese caso tener esa protección, porque fuera de esta capa de ozono nos llega toda esa radiación directamente desde el Sol, ¿ya? Bueno, ahí vemos que de nuevo que la sensibilidad biológica justamente corresponde a esta zona. La máxima sensibilidad biológica está ahí, justamente aquí en la zona donde está absorbiéndose la radiación ultravioleta, que era la que mencionábamos recién hace un momento en el gráfico anterior, ¿ya? Bueno, yo les había comentado que les iba a explicar qué son las unidades Dobson. Las unidades Dobson corresponden a la concentración de ozono en la atmósfera, y que normalmente en términos normales, en una atmósfera normal, no suele ser superior a 1 parte por millón, ¿ya?, en la baja estratosfera. Puede alcanzar eventualmente unas concentraciones un poquito mayor, 10 a 20 veces superior, pero en general la concentración de ozono, como vemos ahí, es muy, muy baja, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, una forma alternativa de expresar esta concentración de ozono en la columna de ozono
es en unidades Dobson, y esta unidad de Dobson se mide en 1000 atmósferas partido por centímetro, ¿ya? Entonces las unidades Dobson indican el espesor, ya no la concentración, como en el caso de partes por millón, o microgramos por metro cúbico, que hemos visto, ¿cierto?, en las clases anteriores, y que ustedes seguramente ya hicieron esos ejercicios en las unidades, de unidades en las actividades de grupo, sino que además aquí se está expresando en espesor. ¿Cuál es el espesor de esta capa de ozono? ¿Ya? Entonces las unidades Dobson indican un espesor de una capa medida desde la vertical en un punto, ¿cierto? En un punto que se encuentra en condiciones normales de temperatura y de presión, ¿ya? La temperatura y la presión nos permiten indicar entonces y medir de manera estandarizada esta concentración de la capa de ozono, ¿ya? Normalmente la unidad de Dobson corresponde a 0,01 milímetros de espesor de ozono, y normalmente los valores típicos de ozono que uno encuentra en condiciones normales es del orden de las 320 unidades Dobson, en algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, y un poco menor en el Ecuador, ¿ya? Un poco menor en el Ecuador. Y sobre la Antártica, normalmente los valores en septiembre y octubre aproximadamente varían bastante, entre 300 unidades Dobson y 100 unidades Dobson, o sea, entre valores que son relativamente normales y valores que están muy por debajo de la normalidad, ¿ya? Ahora, quizás sería interesante que ustedes sepan por qué en el Ecuador es obviamente la radiación electromagnética, en el caso de la UV, llega con mayor razón, y por qué entonces el espesor en el Ecuador es más pequeño, ¿ya? Si lo pudiéramos dibujar, en esa zona, obviamente, del Ecuador, por la inclinación del eje de la Tierra, justamente esa zona está más cerca de la radiación electromagnética del Sol, y por lo tanto llega mayor radiación ultravioleta, y al llegar mayor radiación ultravioleta hay obviamente una mayor ruptura de moléculas de ozono, y por eso entonces la concentración en esa zona de la atmósfera, de esa zona del planeta, tiene una cantidad menor de unidades Dobson. O sea, en otras palabras, el espesor de la capa de ozono en la zona del Ecuador es más delgado, ¿ya?, que en otras zonas del planeta, ¿ya? Y la Antártica debiera de tener condiciones normales sobre los 300 unidades Dobson. Sin embargo, durante los meses de primavera, como vamos a explicar a continuación, disminuyen bastante esas cantidades de unidades Dobson, de 300, como vemos acá, a 100 unidades Dobson, lo cual es bastante grave, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiéramos condensar todas las moléculas que están en la capa de ozono y las pudiéramos de alguna manera colocar para efectos de visualización, la capa de ozono tendría aproximadamente del orden de 3 milímetros de espesor, que es lo que corresponde a las 300 unidades Dobson. Acuérdense que las unidades Dobson eran, lo dijimos, 0,01 milímetros una unidad de Dobson, y si tenemos 300, entonces obviamente que tenemos 3 milímetros de espesor, ¿ya? O sea, así que olvídense con la imagen icónica que uno tiene de una suerte de un colchón, así, de una espesa, densa capa de ozono que nos protege, ¿cierto?, de la radiación ultravioleta. No, estamos hablando acá de apenas una hoja, una hoja como esta, ¿cierto? Eso debe tener aproximadamente el espesor de unos cuantos milímetros, ¿ya? O sea, ese es el espesor de la capa de ozono, de la capa que nos separa prácticamente la vida de la muerte, ya en términos de lo que es radiación electromagnética, ¿ya? Por lo tanto, claramente que es una capa muy, muy delgada, ¿ya? Y esto tienen que entenderlo ustedes como una distribución de moléculas de ozono
en torno justamente a la línea, digamos, en la cual la concentración es máxima. Si yo voy a hacer un dibujo acá, por ejemplo, y estamos hablando, y esta es la Tierra, ¿cierto? Y el máximo de ozono está acá, a los 20 kilómetros o 20, 22 kilómetros de altura. Entonces aquí tenemos unas cuantas moléculas de ozono, pero en la medida que nos vamos acercando, ¿cierto?, a la capa de ozono, vamos teniendo cada vez más concentración, ¿ya?, de ozono, ¿ya? Entonces estamos hablando de una distribución de moléculas, ¿ya? Esa es un poco la imagen que ustedes tienen que tratar de imaginarse, ¿ya? Así que aquí hay muchas moléculas juntas, formando esta capa de concentración, y lo mismo acá, obviamente, es el otro lado. Pero lo importante es que ustedes entiendan que aquí tenemos una distribución de la concentración de moléculas de ozono. ¿Ya? Aquí hay una máxima concentración. No es que no hayan en el resto de la atmósfera, hay, pero hay obviamente muy pocas, ¿ya? Y están todas concentradas aproximadamente a los 25 kilómetros de altura, ¿ya? Entonces, si ahora lo que pudiéramos hacer es comprimir todas estas, las comprimimos, ¿cierto? Finalmente llegamos a esos 3 milímetros de espesor, ¿ya? Eso es justamente lo que nos protege, entonces, de la radiación ultravioleta que estábamos hablando recién. Profesor, ¿Sí? ¿qué es lo que mantiene al ozono con esas proporciones? ¿Qué es lo que tiene el ozono? ¿Qué es lo que hace que se mantenga en esa forma, en esas proporciones, que haya tanta concentración en una parte y tan poco en otra? O sea, lo que hay que entender aquí es que volvamos al monito ahí. Las moléculas que están formando parte de la atmósfera se mantienen en la atmósfera gracias justamente a la gravedad. O sea, en otras palabras, si nosotros no tuviéramos gravedad como planeta, no tendríamos atmósfera, ¿ya? Las moléculas, en la medida que se distancian de la gravedad, si pudiéramos graficar las ondas gravitacionales del planeta así, estas se estarían extendiendo cada vez más, ¿no? Y entonces, obviamente, las moléculas se pueden mantener en la atmósfera alrededor de la Tierra gracias vamos a dibujar esa flecha ahora, ¿cierto? Gracias justamente a la fuerza de gravedad que las atrae hacia esta esfera, digamos, que tiene gravedad dentro del sistema planetario, ¿no? Y por lo tanto, una vez que las moléculas se alejan de esta fuerza de gravedad, ya se pierden hacia el espacio exterior, ¿ya? Por lo tanto, primera cosa, entonces importante, es que las moléculas están en torno a nuestra atmósfera gracias a que tenemos fuerza de gravedad, y por lo tanto, obviamente, el tamaño y el peso de estas moléculas hace que en definitiva se queden más cerca o más lejos, dependiendo obviamente de su tamaño y su peso, ¿no? Porque son, pensémoslo así, ¿cierto?, como si fueran pequeñas esferas que se atraen por esta tremenda esfera, ¿cierto?, que está atrayéndolas así con su gravedad, ¿ya? Ahora, ¿por qué están las moléculas de ozono a esa altura? Bueno, porque obviamente hay reacciones químicas que hacen que las moléculas de ozono finalmente reaccionen, una combinación entre lo que estábamos hablando recién y la reactividad química. Las moléculas de ozono, acuérdense que se producen fundamentalmente por la ruptura de moléculas de oxígeno, ¿ya? Ya vimos recién que las moléculas de oxígeno se rompían y formaban estos radicales libres. Y estos radicales libres reaccionan obviamente con otros radicales libres para formar moléculas de oxígeno o moléculas obviamente de ozono, como lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces hay un proceso de reactividad química o fotoquímica, puesto que obviamente esto se produce gracias a la radiación electromagnética, y un fenómeno asociado a lo que estábamos hablando recién de la fuerza de gravedad, que es capaz de atraer y retener a estas moléculas
de la atmósfera. ¿Ya? Profe, Aquí, ¿sí? una consulta. ATM sería presión. ATM, atmósfera. Presión Atmósfera. atmosférica. Una atmósfera. O sea, esto está hablando de la presión atmosférica o la presión ya. barométrica. Y Ya. la atmósfera, digamos, a una atmósfera sería a nivel del mar. ¿Ya? A presión constante, normal. ¿Ya? Aquí estamos justamente viendo este tema ahora que acabamos de comentar. O sea, cada día, como hablábamos recién, se forman 300 millones de toneladas de ozono a nivel estratosférico y se destruyen las mismas cantidades de ozono estratosférica, ¿ya? O sea, en definitiva, tenemos un ciclo de ozono que está en un estado estacionario, donde la concentración de ozono permanece constante, ¿ya? Gracias a que se están formando y destruyendo moléculas de ozono en un ciclo. Este ciclo, que obviamente corresponde al ciclo de Chapman, que fue quien lo desarrolló, lo descubrió, explica de alguna manera cómo se obtiene entonces este estado estacionario de ozono, ¿ya? Fue desarrollado en 1930 y Profe. consta de 4 ecuaciones, conceptualmente, químicamente es correcto, sin embargo, vamos a ver ahí que existen una serie de otros factores que están también participando dentro de las ecuaciones químicas que estamos viendo y que efectivamente podrían darnos la explicación de por qué hay un desbalance en el ciclo de ozono, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, partimos por una molécula de oxígeno, que es destruida, ¿cierto?, por un fotón. Aparece ahí, tal como lo dijimos, 2 oxígenos radicalarios. Uno de estos oxígenos radicalarios reacciona con un oxígeno molecular para formar una molécula de ozono, que es lo que yo estaba recién comentando, ¿ya? Y esto ocurre justamente a esa altura, porque a esa altura hay suficiente radiación para que se produzca la interacción entre el oxígeno y los fotones, ¿ya? Y este ozono reacciona con otro de los oxígenos radicalarios que yo acababa de mencionar, que salió de acá, y forma entonces 2 oxígenos moleculares, ¿ya? Entonces, aquí Profe. vemos de nuevo una reacción química en cadena, ¿ya? Ojo que esta es una reacción química en cadena que tiene varios pasos. Aquí dice paso 1, 2, 3 y 4. Hay un paso lento que corresponde justamente al paso que está acá, ¿ya? Este paso de 1 a 2 y después de 3 a 1 nuevamente, porque en definitiva la reacción es reversible, es relativamente rápido, pero este paso de transformación del ozono reaccionando con un radical libre para formar oxígeno es un paso lento de la reacción. La cinética de estas reacciones tiene obviamente que ver con la velocidad en la cual se está formando y destruyendo el ozono, ¿ya? ¿Quién tenía una pregunta? ¿Me puede explicar de nuevo lo que era estado estacionario? No lo entendí. Ni que hablarme más claro porque no lo entendí. ¿Que el estado Si estacionario puede, qué? si puede explicarme de nuevo lo que era estado estacionario. El estado estacionario corresponde a un estado en el cual la concentración no cambia. O sea que en definitiva tantas moléculas de ozono se forman como tantas moléculas de ozono se destruyen, ¿ya? Y por lo tanto la concentración permanece constante, ¿ya? Es como si tuviera un balde con un agujero y entonces por otro lado estamos, ¿cierto?, llenando ese balde a la misma velocidad con la cual se está saliendo por ese agujero. Entonces el balde permanece siempre lleno, ¿ya? Sale agua, entra agua, y el balde siempre está lleno. Si obviamente entra más agua de la que sale, el balde se rebalsa. Si sale más agua de la que entra, el balde se vacía. Aquí la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale y la cantidad de agua en el balde permanece constante. De esa misma forma Ok. es lo que se está viendo aquí en el caso de estas moléculas. La cantidad de ozono que permanece en la atmósfera, en la capa de ozono protegiéndonos de la radiación ultravioleta es permanentemente constante. Salen moléculas que se destruyen, entran moléculas nuevas, ¿ya? Pero, como dije yo, aquí hay un paso lento, no todos
efectivamente lo que yo hablaba de decir, no todo la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, y por lo tanto ese estado estacionario tiende a estar eventualmente un poquito más, ¿cierto?, inclinado hacia la acumulación de ozono, afortunadamente para nosotros, ¿no? Con lo cual obviamente es capaz de absorber ciertas variabilidades que se pueden producir por otros fenómenos distintos de las ecuaciones del ciclo de Chapman, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, paso 1, formación de oxígenos radicalarios que se rompen, paso 2, formación de ozono, paso 3, destrucción de ozono, para formar oxígeno molecular nuevamente. Y así volvemos acá, al paso 1. ¿Estamos? Bueno, este mecanismo del ciclo de Chapman fue obviamente puesto en tela de juicio, puesto que uno de los parámetros clásicos que se mide a nivel de las estaciones de monitoreo de calidad del aire y las estaciones de observación también polares, justamente es ozono, la concentración de ozono. Y estas mediciones empezaron a dar valores que eran más bajos que los predichos por las reacciones químicas del ciclo de Chapman. Por lo tanto, entonces se empezó a sospechar que eventualmente el ciclo de Chapman estaba incompleto, o que habían otras reacciones químicas concomitantes, o sea, que en definitiva participan junto con el ciclo de Chapman y que eventualmente no estaban siendo consideradas, ¿ya? Y que alteraban de alguna manera la concentración de este estado estacionario de ozono que estábamos recién mencionando, ¿ya? Entonces ahí se descubrió, por ejemplo, que habían reacciones químicas asociadas a la destrucción de ozono por vapor de agua. El vapor de agua, que obviamente está presente en la atmósfera, tenemos concentraciones del orden de 5 partes por millón en la atmósfera, en la forma de nubes, digamos, de agua. También obviamente sufre destrucción por la radiación ultravioleta, se rompe obviamente la molécula de agua debido a esta interacción con la energía, y la molécula de agua produce, tal como lo vemos aquí, un radical libre de hidrógeno y un radical libre de hidroxilo, así se llaman estas dos especies químicas, ¿ya? Entonces un radical de hidrógeno y un radical de hidroxilo. El radical de hidrógeno a su vez puede reaccionar, ¿cierto?, con ozono y destruir una molécula de ozono para formar un radical de hidroxilo, más una molécula de oxígeno, ¿ya? Este radical, a su vez, de hidroxilo, puede reaccionar con un oxígeno radicalario, que puede haber sido producido, como ya vimos, por la destrucción de la molécula de oxígeno, por ejemplo, y formar, a su vez, nuevamente el hidrógeno radicalario y otra molécula. Finalmente, podemos ver que esta sería la sumatoria algebraica de la reacción que estamos viendo anteriormente. Si ustedes ven aquí, el hidrógeno está al lado derecho y al lado izquierdo de la ecuación química, o sea, está como producto y como reactante. Por lo tanto, en esta sumatoria de elementos podríamos eventualmente también considerar lo que se está gastando y se está produciendo. Lo mismo lo H. El hidroxilo acá está como producto y acá está como reactante. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, si sumamos estas dos reacciones químicas, el hidrógeno se nos va, porque está como reactante y como producto. El oxígeno, perdón, el hidroxilo también se nos va, porque está como reactante y producto. Entonces sumamos oxígeno, ozono, más oxígeno radicalario para formar dos moléculas de oxígeno molecular. ¿Lo ven? Entonces sumamos estas dos reacciones, la 2 y la 3, y nos da la reacción global, la reacción de el ozono más un oxígeno radicalario, dando dos oxígenos moleculares. Si ustedes ven esta reacción química que está acá, y la comparamos con la anterior, es la misma que está acá, del ciclo, aquí vemos en esta parte, ¿cierto?, el oxígeno
pasando al 2 oxígeno radicalario, el oxígeno radicalario con el oxígeno molecular del ozono, y aquí estamos en la misma, ozono más oxígeno radicalario da 2 oxígeno molecular. Esta reacción química es la misma que estábamos viendo acá. Oxígeno más oxígeno radicalario da 2 oxígeno molecular, ¿ya? Exactamente el paso lento de la reacción del ciclo de Chapman, producido en este caso por la ruptura de la molécula de agua por un fotón de radiación electromagnética correspondiente a longitudes de onda de alta energía menores, ¿cierto?, a 200 nanómetros, ¿ya? Bueno, entonces, en este sentido, las reacciones del hidrógeno radicalario y del OH radicalario son justamente uno de los mecanismos más eficientes que hay para destruir el ozono a altitudes sobre los 50 kilómetros, o sea, bastante más arriba de donde está el máximo de la concentración de ozono. Son obviamente ambos radicales libres. Tal como yo ya le dije, son especies que son muy inestables, con electrones desapareados, que tienen obviamente la tendencia a reaccionar rápidamente para suplir su carencia de electrones. Por lo tanto, el hidrógeno radicalario y el hidroxilo radicalario son a la vez reactivos y productos, por lo tanto se consumen y se generan, por lo tanto en ese sentido actúan como catalizadores de estas reacciones químicas, ¿ya? Son catalizadores, o sea, participan influyendo en la velocidad de la reacción y ellos personalmente no experimentan cambio alguno. Igual como decíamos antes, su concentración se mantiene de manera constante, es una concentración estacionaria de hidroxilo y de hidrógeno radicalario en la atmósfera, producto de la composición del agua, y por lo tanto entonces ellos actúan catalizando las reacciones de destrucción de ozono, produciendo un aumento en su velocidad, ¿ya? Por lo tanto, un simple par de hidrógenos y OHs de tipo radicalario pueden destruir muchas moléculas de ozono, ¿ya? Entonces, esta concentración del estado estacionario en la estratosfera finalmente ha demostrado ser, desde el punto de vista de las mediciones, que es menor a la predicha por el ciclo de Chapman, ¿ya? Se suman entonces a la destrucción del ozono producto de la existencia, ¿cierto?, de moléculas de hidrógeno y hidroxilo radicular. Se suman a esta también aquellas otras, por ejemplo, catalizadas por las rutas de destrucción del óxido de nitrógeno, y otras especies químicas también que están en la atmósfera, que vamos a ver a continuación, y que podrían eventualmente entonces explicar justamente la disminución que se ha experimentado del ozono en los últimos años, ¿ya? Desde 1970 en adelante se comenzó a medir una disminución importante de la destrucción del ozono, por ejemplo, en la Antártica. Y las explicaciones tienen que ver entonces con este tipo de reacciones químicas adicionales a las del ciclo de Chapman, ¿ya? Por ejemplo, el N2O se produce, en este caso el óxido nítrico, por reacciones que están asociadas a la destrucción de la materia orgánica, o sea, la descomposición de la materia orgánica. Y también se dan algunas reacciones de manera natural. Por ejemplo, el N2O con un oxígeno radicalario forma el óxido nítrico, y este óxido nítrico también se puede generar por la actividad humana. Entonces la sumatoria de estos dos óxidos nítricos, sea por la descomposición natural de la materia orgánica o generado por la actividad del hombre, a partir, como ya dijimos, de las fuentes móviles, de los procesos de combustión, etc., podría eventualmente también incidir bastante en la destrucción de ozono. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás existía un proyecto de un avión supersónico que volaría aproximadamente justamente en la zona de máxima concentración de la capa de ozono, entre 15 y 20 kilómetros de altitud. Este proyecto obviamente que se descartó. De hecho, el avión comercial, el
el Concorde fue construido justamente para operar a esa altitud y realizó muchos vuelos de esa magnitud, con velocidades obviamente mucho más altas, porque obviamente la densidad del aire ahí arriba a esa altitud es mucho menor y por lo tanto puede obviamente volar de manera más rápida, con menos roces, con menos esfuerzo, gastando menos gasolina, etc. Pero, sin embargo, los motores de combustión, las turbinas de alta reacción de estos aviones podrían eventualmente a esa altitud podrían generar obviamente grandes concentraciones de NO y con ello generar obviamente un problema serio de destrucción de capa de ozono directamente en la zona donde está la máxima concentración. Por lo tanto, obviamente se eliminó de la posibilidad, ¿cierto?, de la aviación comercial de este tipo de aviones producto de este riesgo que podría existir, ¿ya? En el año 74, un trabajo de Sherwood Rowland y Mario Molina, ambos químicos, identificaron a los CFC también como otros posibles responsables de la destrucción de la capa de ozono, y la explicación de la ruptura de las moléculas de ozono producto de estos clorofluorcarbonos les valió a ellos en 1995 el Premio Nobel de Química por estas investigaciones. Estos compuestos químicos, los CFC, son compuestos sintéticos, que ya habíamos nombrado, ¿cierto?, al principio de este capítulo. Son compuestos formados por carbono, cloro y flúor, y ya hoy día hay otros formados por otros halógenos. Son usados fundamentalmente como distintos tipos de usos industriales, como por ejemplo en los aire acondicionados, dijimos, ¿cierto?, en los sistemas de refrigeración, como materias primas para la industria de los polímeros y de algunos también pumas sintéticas en colchones, zapatillas, etcétera, también sistemas de los extintores, etcétera, etcétera, ¿ya? Los más usados son el freón 12 y el freón 11, que son el CSL2F2 y el CSL3F, ¿ya? Y bueno, estos dos colegas, Sherwood Rowland era americano y trabajaba en ese entonces en el MIT, y Mario Molina es mexicano, y estaba haciendo su doctorado en esa época, o su postdoctorado, y trabajaba en este tema, y ambos después posteriormente recibieron, junto con un señor que se llama Paul Crutzen, recibieron el Premio Nobel de Química justamente por identificar estos tipos de compuestos químicos en la destrucción de la capa de ozono. Los CFC se comenzaron a usar aproximadamente en 1930, reemplazando al amoníaco y al dióxido de azufre. Estos dos compuestos químicos estaban normalmente presentes en los sistemas de refrigeración de la época. Eran ambos compuestos químicos obviamente bastante tóxicos y corrosivos. De hecho, muchas veces, ¿cierto?, habían lamentablemente varias explosiones. Uno abría el refrigerador y explotaba, porque justamente se usaban este tipo de compuestos con alguna fisura, alguna rotura que podía producirse en el sistema de la bomba de calor del sistema de refrigeración, se combinaban, ¿cierto?, y podían explotar. Por lo tanto, eran bastante peligrosos. Y obviamente que la industria química está en esa época buscando algún reemplazante de estos compuestos químicos, sobre todo en los refrigeradores, y desarrolló, digamos, la industria química este tipo de clorofluorcarbonos como un reemplazo fantástico a estos compuestos químicos tóxicos y explosivos, porque obviamente los CFC son inertes, no son explosivos, no son inflamables, no eran tóxicos para los humanos, obviamente, pero nadie en ese minuto se pudo imaginar que podían ser tan tremendamente dañinos, ¿cierto?, para el medio ambiente, en este caso en particular para la capa de ozono. Y como yo le mencionaba anteriormente, se usaron en propelentes de aerosoles,
en solventes para grasas y aceites, también en la posibilidad de esterilizar instrumentos médicos, en la industria del plástico expandido, como dijimos, en suelas de poliuretano, colchones de espuma, etcétera, en extintores de incendio, bueno, múltiples usos. En esa época la química se esperaba que diera respuesta prácticamente a todos los problemas que tenía la humanidad, y en muchos sentidos así lo fue. Sin embargo, nadie concibió que realmente compuestos tuvieran una estabilidad química tan grande que iban a ser capaces de viajar hasta la estratosfera sin que se les produjera ningún tipo de reacción química y llegaran hasta arriba, hasta la capa de ozono, para que recién ahí pudieran, con radiación de alta energía, romperse, separarse la molécula y entonces finalmente los átomos de cloro participar en estas reacciones químicas de destrucción de la capa de ozono. O sea, su mayor virtud, que era justamente el ser inertes, el ser no tóxicos, no explosivos, etc., fue su mayor debilidad finalmente desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Los fuertes enlaces carbono halógeno, carbono flúor, carbono cloro, que experimentan en esta estructura geométrica muy, muy estable, como lo vamos a ver más adelante, una estructura geométrica tetraédrica, forman un tetraedro regular, con una estructura, como digo, tremendamente no solamente estable, sino que tremendamente difícil de romper, se necesita mucha energía para romper esta molécula, y por lo tanto, obviamente, desde ese punto de vista, entonces, la molécula no sufría ningún tipo de reacción química con otros compuestos químicos dentro de la estratosfera, como sí ocurren con muchos otros compuestos químicos. De hecho, a nivel de la troposfera, el ozono juega un rol importante como oxidante fuerte para romper moléculas químicas que estén obviamente presentes en la troposfera. O sea, se encarga muchas veces de reaccionar con contaminantes químicos que están presentes en la troposfera para romperlos y limpiar de alguna manera la atmósfera. Hablábamos antes que el ozono se ocupa también como un sistema de limpieza, de purificación, ¿ya? Uno ozonifica el agua, ozonifica, ¿cierto?, la atmósfera y limpia, purifica la atmósfera. Sin embargo, claro, a nivel de la troposfera en muy pocas concentraciones. Sin embargo, cuando esto ya comienza a ser concentraciones mayores, ya lo dijimos, ¿cierto?, el ozono comienza a ser un contaminante atmosférico importante, altamente agresivo, por lo mismo que dije anteriormente, pero en concentraciones pequeñas tiene un rol muy importante en la atmósfera como dentro de los procesos de autolimpieza, ¿ya? Entonces, este tipo de compuestos químicos, vuelvo a repetir, no reacciona y tiene que subir, llegar hasta la estratosfera para que recién pueda reaccionar. Aquí vemos entonces el freón 11, el CSL2F, y aquí vemos el freón 12, difluordiclorocarbono, ¿ya?, que son nuevamente estos dos compuestos químicos más frecuentes, freón 11 y freón 12. ¿Ya? Bueno, ¿cómo interactúan entonces estos CFC y con esto termino? ¿Cómo actúan estos CFC con el ozono? Bueno, nuevamente un fotón de alta energía, radiación ultravioleta, es capaz recién de romper los fuertes enlaces carbono-cloro que tiene el CFC y generar entonces un cloro radicalario, y obviamente este es capaz de reaccionar con el ozono para producir el monóxido de cloro, que también es obviamente, como ya vimos, es radicalario, y un oxígeno molecular, ¿ya? Este monóxido de cloro reacciona con un oxígeno radicalario para formar cloro radicalario y oxígeno molecular. ¿Estamos? Y posteriormente,
Ahora si hacemos la sumatoria de nuevo de esta reacción, tenemos por un lado, ¿cierto?, el cloro radicalario, el ClO es reactante y producto, ¿ya? Sumamos el ozono más el oxígeno radicalario a este lado, y aquí tenemos el cloro, que es reactante y que es producto, ¿ya? Por lo tanto, finalmente nos va a quedar en la reacción, esta es la sumatoria de todos los elementos. Tenemos el cloro acá, el cloro al otro lado, el ClO, por lo tanto nos quedamos de nuevo con el ozono, más el oxígeno radicalario para formar dos moléculas de oxígeno. La misma reacción química que hemos visto anteriormente en el caso de la catálisis del agua y la misma reacción química del paso lento de la reacción del ciclo de Chapman. Un ozono más un oxígeno radicalario produce dos oxígenos moleculares, que es la destrucción, en este caso, del ozono, producto de la presencia de los CL, los clorofluorocarbonos, vamos a ver después los clorobromocarbonos, etc. ¿Ya? Que en definitiva, la importancia aquí es que la reacción química es capaz de generar cloro radicalario, y el cloro radicalario es que justamente es capaz de iniciar este proceso de reacciones en cadena, donde el ClO y el cloro actúan como catalizadores de esta reacción química. Tal como se aprecia aquí, el oxígeno radicalario representa un oxígeno que tiene, como ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y que le falta para completar con otro oxígeno molecular, con otro oxígeno para formar una molécula de ozono. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, en la estratosfera entonces, tal como se aprecia aquí, aquí están las especies, el ClO, ahí está el oxígeno molecular, y aquí está ¿cómo se llama? El oxígeno, la especie que está acá, el ClO, punto, reaccionando con el otro oxígeno, para formar finalmente los radicales que permiten que se produzca esta reacción en cadena. Una molécula promedio de clorofluorocarbono es capaz de persistir en la atmósfera 120 años. O sea, el tiempo, el tránsito en que se demora una molécula en ser destruida desde que se emitió aquí en la troposfera, a nuestra altura, hasta que llega hasta la capa de ozono y es capaz de destruirse, se demora 120 años. Una vez que ha llegado a esa altura, en solo 5 años, una molécula típica de CSFL2 es capaz de penetrar en la zona donde están obviamente los fotones de alta energía, o sea, atravesar la capa de ozono, y los fuertes enlaces carbono-cloro se rompen y se libera el cloro reactivo, el cloro radicalario. Entonces aquí la reacción más simple que hablábamos, ¿cierto? El CSFL2 con un fotón de alta energía es capaz de generar el CSLF2 que perdió, ¿cierto?, un cloro radicalario, y el cloro reactivo que cataliza la reacción química. ¿Ya? Un simple átomo entonces de cloro puede ser capaz de destruir 100.000 moléculas de ozono. Un átomo de cloro es capaz de destruir 100.000 moléculas de ozono. Antes de que... Profe, estamos en la hora. Ya, pero no me grite. ¿Ya? Entonces, una vez que se rompe esta molécula de ozono, inmediatamente se elimina después posteriormente por los vientos y termina por salir de la atmósfera. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar acá y vamos a ver en otra gráfica, en una próxima transparencia, vamos a ver justamente la dependencia entre el monóxido de cloro y el ozono para ver cómo efectivamente un solo átomo, cómo es posible que un solo átomo de cloro sea capaz de destruir estos 100.000 millones, 100.000 moléculas de ozono molecular. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, Dígame. ¿puede mandar este power?
porque nos mandó como solo una parte. Sí, les mandé la primera parte, ahora les mando la segunda, también les mandé la clase. La Sí. recibieron, ¿no? Sí. Y ahora, Profe, ¿cuándo va a subir esta clase? Sí, ahora seguramente se va a mandar por Zoom, apenas yo la termine de grabar y se las mando al tiro junto con la PPT de esta Muchas clase. gracias. ¿Ya? Ya, quedamos entonces atentos a cualquier otra novedad. Profe, pues antes Sí. que termine, ¿Me puede responder una duda sobre el laboratorio? Ya, dígame, ¿cuál es la duda? Lo que pasa es que en un ejercicio nos piden que balanceemos una ecuación y Ya. aparece C2H6O más, bueno, el coeficiente que buscamos, O2, pero según nosotros el C2H6O